Ciclo menstrual. El ciclo menstrual femenino dura de media 28 días, aunque también se considera normal que dure entre 21 y 35 días. Se divide en tres fases: hemorrágica o menstrual, proliferativa o folicular y secretora o lútea. El día que comienza la menstruación o sangrado menstrual es el día 1 del ciclo. Los 3 primeros días se produce normalmente la menstruación, fase hemorrágica, aunque el sangrado del ciclo menstrual puede prolongarse algunos días más. A partir del día 4 comienza la fase proliferativa, en la que el endometrio se prepara para el posible embarazo, y que dura hasta la ovulación. El día 14 del ciclo, tras la ovulación comienza la fase secretora, que finaliza cuando comienza la fase hemorrágica del siguiente ciclo, del día 14 al 28. Esta última es la única que tiene la misma duración en todas las mujeres, 14 días, independientemente de la duración total del ciclo, que estará en función de las fases hemorrágica y proliferativa, y durante esta fase el cuerpo lúteo se encarga de producir progesterona y, en caso de que no tenga lugar la fecundación del óvulo, degenera y se inicia un nuevo ciclo menstrual. El cuerpo lúteo también produce otras sustancias, como pequeñas cantidades de estrógenos y, si el óvulo resulta fecundado, secreta la hormona gonadotropina coriónica humana, que estimula la maduración del óvulo y mantiene el cuerpo lúteo hasta que la placenta está preparada para alimentar al feto. El hipotálamo y la hipófisis. Durante el ciclo menstrual hipotálamo. El hipotálamo produce la hormona reguladora de la secreción de las gonadotropinas, GnRH, que estimula a la hipófisis para que produzca a su vez las hormonas gonadotropinas, que son la LH, que favorece la maduración del folículo ovárico y la secreción de progesterona, y la FSH, que estimula el crecimiento normal del folículo ovárico. Los análogos de la GnRH se suelen usar en los tratamientos de reproducción asistida, para evitar que una ovulación espontánea de la paciente ocasione la pérdida de los óvulos empleados en el tratamiento de reproducción. Hipófisis. La hipófisis, o glándula pituitaria, rige el funcionamiento de casi todas las demás glándulas endocrinas y es controlada, a su vez, por el hipotálamo. Es la responsable de secretar las hormonas FSH y LH. Hormona folículo estimulante, FSH. La liberación de la hormona FSH tiene dos fases. A mitad de la primera fase del ciclo, fase proliferativa, se produce la primera secreción de la hormona, para que crezca el folículo que más tarde se convertirá en óvulo. Justo antes de la ovulación. Acciones: preparar los folículos para que uno de ellos se convierta en folículo primordial. Estimular la producción de estrógenos en el folículo ovárico a partir de andrógenos. Hormona luteinizante, LH. La secreción de LH se produce en una segunda fase y su principal acción es facilitar la maduración y rotura del folículo, con la consiguiente liberación del óvulo. Además, también contribuye, junto con la HCG, que es la hormona que suele detectarse en los test de embarazo, en la transformación del folículo en el cuerpo lúteo, que secreta progesterona y, en caso de producirse la fecundación del óvulo, mantendrá el embarazo durante las primeras semanas. ¿Qué ocurre en los ovarios durante el ciclo menstrual? El ovario contiene unos 500.000 folículos primordiales en la pubertad, de los que solo alrededor de 400 llegarán a convertirse en óvulos durante la etapa reproductora de la vida de la mujer. Estrógenos son hormonas sexuales femeninas producidas sobre todo por los ovarios y tienen una liberación en dos fases. Crecen hasta el pico preovulatorio, 24-36 horas antes de la ovulación, y tienen otro pico menor en la fase lútea. Actúan sobre todo el aparato genital. El estrógeno que sintetiza el ovario de forma más activa e importante es el estradiol. Entre sus muchas funciones, estimulan el crecimiento y diferenciación de los órganos sexuales femeninos y bloquean la prolactina, hormona encargada de la producción de leche, hasta que tras el parto disminuyen y, por lo tanto, la prolactina aumenta, favoreciendo la lactancia. Progesterona se produce en el cuerpo lúteo y se libera en una fase. Su principal acción es la maduración del endometrio, fase secretora, pero también producen modificaciones en todo el aparato genital, de manera que esté preparado para la gestación, preparan las mamas para la lactancia. Disminuyen la actividad de las células musculares del endometrio, ya que las contracciones uterinas impedirían la gestación. También relajan el músculo liso digestivo y de los uréteres. Elevan la actividad basal y la temperatura corporal. Hasta el día 14 la temperatura suele ser menor de 36,9 o superíndice CI,
A partir de la ovulación, sube por encima de 37 o superíndice C debido a la progesterona. Disminuyen la cantidad de moco y aumentan su viscosidad, dificultando así el ascenso de otros espermatozoides. Por tanto, a modo de resumen hormonal, en la fase proliferativa o preovulatoria se segregan fundamentalmente estrógenos, mientras que en el período postovulatorio o secretor se producen grandes cantidades de progesterona y también de estrógenos, regulados principalmente por la LH y FSH, que a su vez están controladas por la GnRH. Endometrio uterino fase proliferativa, antes de la ovulación, crecimiento endometrial y glandular, provocado por el estímulo estrogénico. Fase secretora, después de la ovulación, maduración endometrial debido a la producción de progesterona y también de estrógenos. Componentes del ciclo menstrual. Ciclo ovárico. Los fenómenos que suceden en el ovario durante el ciclo genital femenino constituyen el ciclo ovárico. La salida del ovocito al exterior del ovario, la ovulación, crea la división entre una menstruación y la siguiente, en dos fases, de maduración folicular y de cuerpo lúteo. Los ovarios tienen numerosas formaciones llamadas folículos primordiales, en el centro de los cuales está la célula germinal, ovocito primario, de la cual derivará el óvulo. Fase de maduración folicular tiene una duración de 10 a 15 días, aunque antes del comienzo del ciclo que llevará a la maduración de un folículo con su ovocito, se ha producido un período de diferenciación de unos 60 días, y durante la misma un solo folículo, salvo casos excepcionales en que maduran dos o más, lo cual podría originar un embarazo múltiple. Si son fecundados, se transformará en folículo maduro. Entre los folículos primarios se selecciona un grupo de folículos que va a salvarse de la muerte celular programada o apoptosis, y a proseguir su desarrollo. Es el llamado reclutamiento folicular. Los folículos crecen, pero solo el folículo dominante llegará a ovular en ese ciclo. El folículo dominante continúa su crecimiento y va aproximándose a la superficie del ovario. Al final de su desarrollo ocupa casi la mitad del ovario y pasa a llamarse folículo del Graf, maduro, terciario o preovulatorio. Una vez madurado el folículo, se producen una serie de cambios que conducen a la ovulación, en la que el folículo hace prominencia en la superficie del ovario, y el ovocito queda flotando en el líquido folicular. Tras la ovulación, el folículo maduro pasa a ser folículo hemorrágico, de corta vida porque pronto se inician los fenómenos que caracterizan a la segunda fase del ciclo ovárico. Fase de cuerpo lúteo. Esta fase tiene, en condiciones normales, una duración más constante, 14 días con una posible variación de 2 días, que la anterior. Se subdivide en 4 periodos. Proliferación. Se caracteriza por división celular, que se produce en los 3 días que siguen a la ovulación. Vascularización. Proliferación de vasos que van invadiendo la zona. Florescencia. Es la fase de máxima producción hormonal del cuerpo lúteo. Dura entre el 5º y el 9º día. Regresión o luteólisis. Si no se ha producido embarazo, el cuerpo lúteo inicia su involución alrededor del 10º día tras la ovulación. Se inicia entonces un nuevo ciclo en otro lugar del ovario. Una vez que degenera, el cuerpo lúteo se reduce a un tejido conjuntivo que permanece en el ovario como una cicatriz fibrosa, de manera que al llegar la menopausia la mayor parte de lo que queda de ovario está cubierto por estas cicatrices. Si el ovocito hubiera sido fecundado, el cuerpo lúteo permanecería y aumentaría su tamaño y su producción hormonal, cuerpo lúteo verdadero o de embarazo, permaneciendo hasta el 3er mes de gestación, momento en que involuciona al ser sustituido por la placenta. Ciclo endometrial. El endometrio sufre una serie de modificaciones con objeto de albergar el huevo en caso de fecundación, debido a la acción de las hormonas sobre el folículo ovárico y el cuerpo lúteo. En el endometrio se distinguen 2 capas, la basal, que no sufre cambios cíclicos ni se descama en la menstruación, y la funcional, que se descama en cada menstruación para regenerarse en cada nuevo ciclo. Paralelamente a las fases del ovario antes descritas, se diferencian por lo tanto en el endometrio 2 fases, de proliferación y de secreción. Durante la fase folicular, que da comienzo al ciclo menstrual, el endometrio, revestimiento uterino, se desprende y es expulsado con la menstruación. Al final de esta fase, el nivel de estradiol que segregan los ovarios se incrementa y estimula el engrosamiento del endometrio, así como la vascularización. Por último, si no se ha producido un embarazo, la capa funcional del endometrio se desmorona,
produciéndose pequeñas hemorragias que arrastrarán las dos capas del endometrio, superficial e intermedia, que se han desprendido, fenómeno conocido como menstruación. La menstruación, por lo tanto, es un fenómeno periódico, que se produce como consecuencia de la ausencia de fecundación en un ciclo normal, y se basa en la descamación hemorrágica del endometrio y la salida de estos restos al exterior a través de la vagina. Ciclo endocervical. En la fase folicular se produce un aumento de secreción de moco, que se mantiene hasta el momento de la ovulación. Este moco se va haciendo más abundante, más fluido, más claro, y aumenta su capacidad para estirarse, filancia. Por lo tanto, en el periodo periovulatorio el moco tiene unas características que favorecerían el ascenso de los espermatozoides al útero. De manera inversa, tras la ovulación, el moco pierde estas propiedades, de manera que si ha habido fecundación sería más difícil que ascendieran más espermatozoides. Ciclo miometrial. En la fase periovulatoria el cuello uterino está abierto, mientras que en el miometrio se producen contracciones que favorecen el ascenso espermático. Sin embargo, tras la ovulación el cuello se cierra, y el miometrio queda en reposo, favoreciendo la posible anidación uterina en caso de fecundación. Ciclo vaginal. Se distinguen dos fases, paralelas a las del endometrio, de proliferación. Desde la menstruación hasta la ovulación el grosor de las capas externas vaginales se duplica, y de descamación tras la ovulación. Ciclo mamario. En la mama también hay modificaciones cíclicas. Se produce un aumento de volumen y de tensión mamaria a medida que progresa el ciclo, y estos son máximos en el periodo premenstrual, aunque son inconstantes y afectan de forma diversa a cada mujer.